¿Qué son las PASO? ¿Qué son? ¿Qué hay que saber para votar este domingo? Paso a paso. Bueno, todo eso en este informe especial de las PASO. ¿Con quién? Con el gran, porque no es uno así nomás, es el gran capacitador electoral del equipo de fiscalización de la UCR Corrientes. Estamos hablando del doctor José Peloso, al que le pido fuerte aplauso. Bravo. Bienvenido. Se caen los aplausos, doctor. Buenas tardes. Bueno, antes que nada agradecer la invitación y bueno, felicitarlos por la iniciativa de poder hablar de esto que es tan importante, ¿no es cierto?, en cuanto a las elecciones que se vienen, ¿no es cierto?, y a entender y saber un poquito más de qué va a tener lugar este próximo domingo y que obviamente va a tener su correlato obligatorio el próximo 14 de noviembre. Porque, a ver, José, lo que pasa es, por ejemplo, con la gente muy grande, pues no la entiende. La gente que recién está empezando en esto del comicio, por ejemplo, y más o menos. Nosotros que más o menos estamos avispados por el rango etario, medio que tampoco estamos sabiendo Sí, cómo. porque pasa que puede haber muchas situaciones en las que uno no sabe cómo resolver. Por eso queremos saber primero ¿Qué son? ¿Qué son las PASO? ¿Qué son las PASO? Bueno, sumado a lo que muy bien indicás, este procedimiento en realidad de elecciones abiertas, por decirlo de alguna manera, es no tan viejo, ¿no es cierto?, es bastante reciente. No olvidemos que las PASO fueron obviamente implementadas por una ley especial en el 2009 y fueron utilizadas por primera vez en el 2011 en las elecciones nacionales, ¿no es cierto?, en agosto del 2011. Es decir, en realidad hay muchas cosas que por ahí la gente o el elector no entiende y que está bueno explicarlo. También sumado, ¿no es cierto?, a la proximidad de las elecciones, en este caso de Corrientes provinciales, y 2 semanas después, obviamente van a tener lugar las denominadas PASO, y obviamente, como ya sabemos, el 14 de noviembre vamos a votar en las elecciones generales. Ahí estamos viendo en placa, Sí, primero, en bueno, placa. primarias, abiertas, simultáneas y Que obligatorias. eso quiero decir, de lo que más me gusta de todo este tipo de cosas, más allá del eleccionario y demás, es que con una sigla se forme una palabra y que tenga correlato, ¿no? Porque vos decís, es el primer paso, y que te quede paso, y que sean primarias, abiertas, simultánea, obligatoria. Está genial, podría haber sido PAST, y no, Claro. es paso. Se puede pronunciar, eso te gusta. Sí, me encanta. Porque es literal el tipo tipo literal. que es feliz con tan poco. Tipo literal. Se renueva la mitad de Cámara de Diputados y 1/3 del Senado. Esto es, ¿no es cierto?, a nivel país, más o menos 127 diputados corresponde a esta mitad de la Cámara de Diputados, la Cámara Baja, y 24 senadores, que sería 1/3 de la Cámara Alta, es decir, la Cámara de Senadores a nivel nacional. Lo que corresponde a la provincia de Corrientes es renovar obviamente 3 diputados y 3 senadores nacionales por la provincia. En esta instancia, y aprovecho para aclarar un poquito esto de qué significan las PASO, y obviamente con la sigla, ¿no es cierto?, que conforma en este caso la palabra PASO. Bueno, primaria básicamente porque es este primer momento, ¿no es cierto?, de las elecciones a nivel nacional, donde básicamente vamos a elegir quiénes van a ser los candidatos. Bien. Acá tenemos la lista de precandidatos para que se entienda, y de estas elecciones del próximo domingo van a salir, ¿no es cierto?, de acuerdo a la cantidad de votos que saque cada uno de las alianzas y los candidatos, quiénes van a ser los candidatos, Claro, tanto no a gana diputados como nadie, senadores. lo que se resuelve es quiénes van a ser los candidatos. Bueno, pero está bueno porque son como internas abiertas. Claro. Algo que antes se decidía a dedo en cada uno de los partidos, muchas veces se decide o Claro, decide yo la si gente. quiero, yo soy del partido A, si quiero voto y me meto en el partido B. Digo, quiero. Se puede hacer. Antiguamente cada partido político sabemos que disputaba o elegía, mejor dicho, a sus candidatos en elecciones internas, pero esto correspondía obviamente a la esfera interna de cada uno de los partidos políticos y respetando el método establecido en la misma Carta Orgánica Partidaria. Va a ser abierta justamente estas próximas elecciones porque no solamente van a poder votar los que estén afiliados a un partido político, sino también las personas que no estén afiliadas a alguno de los partidos que participan de estas elecciones. Tienen que superar el 1,5. Exacto, ese es el piso establecido por la misma ley, ¿no es cierto?, especial que establece el funcionamiento de las PASO, y que es el único 1,5% del total de los votos válidamente emitidos en el distrito donde obviamente se pretenda ser candidato al cual se pretenda representar. Qué copado. Bueno, ahí vemos en pantalla. Yo quiero decir, José Loquet siempre va a tener esa cara en las placas de pantalla. Ah, sí. Ahí está, Es la sí, foto sí, que está sale hoy, serio, bueno. serio. En Tiene cara de que le Corrientes, tocó ser presidente de mesa. ¿qué votamos en Corrientes? Bueno, como ya un poquito adelantamos, en Corrientes tenemos que elegir a quienes nos van a representar en calidad de candidatos en las próximas elecciones generales, que es el 14 de noviembre.
Y obviamente dentro de las alianzas tenemos que elegir a 3 diputados y, bueno, 3 senadores. Bien. Y acá aclarar lo siguiente, porque cuando veamos la boleta o a la gente o al elector que se va a encontrar con la boleta en el cuarto oscuro, vamos a ver que en la categoría de senadores tenemos solamente 2 candidatos, ¿sí? Y esto básicamente nos va a llevar a la pregunta, a la interrogante de por qué elegimos 3 senadores y en realidad cada boleta tiene 2 candidatos a senadores en este caso. Y básicamente es porque va a diferir el sistema de elección en cuanto a categoría de diputados y a categoría de senadores. La categoría de senadores en las elecciones generales corresponden 2 de los 3 a la mayoría, es decir, a la alianza que saque más votos, y 1 solo a la minoría. O sea, 2-1 va a quedar sí, Claro. sí. Es decir, por más que sea una elección excelente desde una alianza, nunca va a poder meter los 3 senadores, porque el sistema que se estableció, mejor dicho, en cuanto a la distribución de cargos es siempre 2-1, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. ¿Y la minoría es la primer minoría? Claro, la minoría en realidad es la segunda fuerza que saque más votos, ¿no es cierto? Es decir, si la primera fuerza en cuanto a senadores va a llevar dos candidatos a senadores, y la minoría que le sigue, es decir, quien sigue en cantidad de votos, va a llevar la tercera banca, que sería un candidato. Eso en todos lados, a nivel país, no solo acá. Eso es a nivel país, pero también tengo que aclarar que en realidad ya acá estamos hablando de la distribución de, en realidad, quienes van a representarnos a nivel provincial. En las PASO hay 2 sistemas de distribución también para senadores y para diputados, es decir, para quienes pretenden ser candidatos va a haber un sistema especial de distribución de los cargos, ¿no es cierto? En los diputados, en realidad corresponde a cada una de las fuerzas políticas, a cada una de las alianzas, establecer cuál es la metodología. Sí. Y acá entra, ¿no es cierto?, en juego el famoso sistema DON de adjudicación obviamente, de bancas, que básicamente lo que va a hacer es considerar la cantidad de votos que sacó cada una de las listas dentro de cada una de las alianzas, porque no olvidemos que acá competimos dentro de cada alianza, claro, ¿no es cierto? Y va a asegurar también la representación de la minoría, es decir, que este sistema DON es el que va a establecer la distribución de cargo en cuanto a diputados. Y en senadores es totalmente distinto, la lista que mayor votos gane va a poner la totalidad de las listas de candidatos a senadores. Hay un total de 8 listas, me decías antes de ingresar. Es decir, en Corrientes. En Corrientes, esto es una de las principales diferencias con las elecciones provinciales, donde sabemos que teníamos un mar de boletas, ¿no es cierto? Teníamos 56 boletas dentro del cuarto oscuro. En esta ocasión vamos a tener solamente 8, y con la diferenciación de que estas boletas, por ser elecciones nacionales, tienen algunas particularidades que la diferencian de las elecciones provinciales, como ser, por ejemplo, que son a color, ¿sí? Lo que facilita la identificación de la boleta o de la fuerza política, y obviamente también va a contener la foto de los candidatos, ¿no es cierto?, que facilita mucho la identificación dentro del cuarto oscuro de la boleta y de los candidatos a quien queramos votar. ECO va con 3. ECO más Vamos Corriente va con 3, tenemos en realidad el número asignado es el 502, ¿no es cierto?, a la alianza ECO más Vamos Corrientes. Tenemos por un lado la lista verde, que para que se entienda es la lista que obviamente apoya el actual gobernador Gustavo Valdés, que lo lleva a Peteco Vichy como candidato en primer lugar a senador nacional, precandidato mejor dicho, y al Cola Aguirre como precandidato a diputado nacional. Bien. Después tenemos la lista, para que se entienda, que corresponde a los autonomistas, y la lista que corresponde a los liberales. ¿Y eso cómo se diferencia? ¿Por colores también? ¿O tienen tienen más, o sea, las 3 conforman la misma alianza, como sabemos, ECO más Vamos Corrientes, y tienen una letra asignada, ¿no es cierto? Estamos viendo en la pantalla de Telenor las 3 boletas. La boleta verde, que es la que decía recién José, que apoya al gobernador. Sería la 502A. Después la boleta de roja, podemos decir, porque tiene una parte verde y otra roja. Bueno, en esa permitida de Mayra está claro, ¿no es cierto?, que en realidad en la categoría de senadores tiene la adhesión de la 502A. Es decir, en ese caso va a ser candidato también Peteco Vichy en primer lugar y Gabriela Valenzuela. Después, en la categoría de diputados, sí, esta lista en particular tiene sus propios candidatos, ¿no es cierto?, que encabeza Guillermo Harvey en este caso. Ok, o sea que... y después la de los liberales, que bueno... La de los liberales, obviamente sí, que en realidad, bueno, también en este caso, a diferencia de la de los autonomistas, va a tener sus propios candidatos en ambas categorías, es decir, diputados y senadores. Confusión entre la A y la B, con el Partido Autonomista, que no lleva a senadores. Bueno, pero está bueno que fíjate que creo que llama la atención que tiene una parte roja. Sí, eso está bueno. Muy que claramente no pasaba en la cambia un poquito la estructura. Claro, para que se entienda también, el día domingo todos los votos que saque esta lista, para ser claro, el autonomista, va a sumar en la categoría de senadores a la 502A. Es decir,
En el certificado de escrutinio, para que se entienda, vamos a tener que consignar todas las personas que estén trabajando como presidente y fiscales los votos que saque el partido autonomista, o la lista autonomista, mejor dicho. En la categoría de senadores se va a sumar a la de Petekovici, que es la de 502A. Bien. El Frente de Todos tiene dos. Sí, tienes dos listas dentro de este frente, que el número asignado es obviamente el 501, 501A y 501C. Cada una de las listas también es importante aclarar que tiene su denominación, ¿no es cierto? La 501A es la lista celeste y blanca, que lo lleva obviamente a Kamau Espínola como precandidato en primer lugar a senador nacional, y a Jorge Antonio Romero como precandidato a diputado nacional. ¿Sí? Y después tenemos obviamente la lista Ganemos Todos, que es la 500, en realidad 1C en este caso, ¿sí? La B obviamente no va a participar por cuestiones que escapan, ¿no es cierto?, a lo que podamos aclarar, y corresponde más a un procedimiento electoral de no presentación de boleto, de haber bajado del listo algún tipo de impugnación, ¿no es cierto?, en cuanto a la presentación de los candidatos. ¿sí? Este vista interno 1A, C y la B obviamente, aclaro porque obviamente pregunta obligada, ¿por qué de la A pasamos a la C, ¿no es cierto? Y en este caso es Alejandro Calden como precandidato en primer lugar a senador, y Nieve de Los Ángeles Cuenca como precandidata en primer lugar a diputada nacional. Muy bien. Pusimos ahí al lado nomás, pero la lista de Libres del Sur sacaron también su propia lista, pero ellos van con la lista completa, lista 503 ellos. Vamos con Vos, es la alianza en este caso, el número asignado es el 503, y tenemos la primera obviamente que es la 503A, Libres, que lo lleva a Eva Romero como precandidata en primer lugar para senadora nacional, y a Germán Gustavo Peralta como precandidatos en este caso a senadores provinciales. Perdón, a Silvana Lagraña, Silvana Lagraña como precandidata a senadora nacional. Y acá vemos también en la boleta, como lo vemos de imagen, las dos listas encabezadas por mujeres. Perdón, la única lista que está encabezada por mujeres. La única lista que está encabezada por mujeres, te iba a decir, porque después hay otras mujeres, pero están en segundo término. En este caso, ambas categorías están encabezadas por mujeres. Muy bien. Y ellas decidieron poner solamente la primer candidata. En la fotito. Sí, claro. En este caso solamente sí las dos. ¿Eso se puede decidir? Yo puedo decir, bueno, yo quiero poner solamente una fotito. Sí, en realidad fíjate que la boleta de que lo lleva Carlen tiene dos en realidad y no tres. Claro. Eso se puede obviamente establecer siempre y cuando en realidad lo que se va a buscar es que la gente pueda identificar, el lector puede identificar con mayor claridad quiénes son los candidatos de cada una de las listas. Y las últimas boletas son de Vamos con Vos y de Compromiso Federal. A ver. Ahí es lo que vos decías, que Aníbal Godoy tiene su propia... Claro, Aníbal Godoy en este caso obviamente no va a competir, el espíritu de las PASO acá no se respeta, porque en realidad Compromiso Federal, que es la última boleta que estamos viendo, va sola en esa alianza, claro. ¿Sí? Es el número 82, Acción Correntina en este caso es la denominación que recibe esta lista, y Jorge Américo Partimos es el primer precandidato a senador, y Aníbal Daniel Godoy es el primer candidato a diputados nacionales. Sí, José, pero también, estas listas que van por afuera, también precisan de ese 1,5% para presentarse. Esa en realidad es la pregunta que se suele hacer, o que es importante aclarar, porque se puede presentar solamente una lista por alianza, pero obviamente va a estar obligada a alcanzar este piso que es el del 1,5% de los votos válidamente emitidos. Muy bien. Bueno, las recomendaciones son las mismas que para las últimas elecciones que tuvimos nosotros, o sea, asistir solo, llevar la virome, usar el barbijo, ¿todo va a ser igual? Sí, va a ser similar, no igual, hay algunas cuestiones que van a diferir, ¿no es cierto? Pero básicamente no va a ser distinto a lo que ya estamos acostumbrados cuando vamos, por ejemplo, al supermercado, a un kiosco o cualquier institución pública o privada. Siempre hay que garantizar, el distanciamiento social, el uso de barbijo, tapabocas y obviamente el alcohol siempre presente. Muy bien. Algunas diferencias que vamos a encontrar en cuanto a las elecciones provinciales es básicamente que aparecen dos figuras que en realidad en las elecciones provinciales no estaban. En primer lugar, el facilitador sanitario, ¿sí?, que va a ser en realidad un miembro del comando electoral, que va a estar para garantizar el cumplimiento de todas las normas sanitarias, para que se entienda. De verificar de que se respete el distanciamiento, de recalcar a las personas o solicitar que se coloquen o que bien lo hagan adecuadamente el barbijo o tapabocas. Va a estar también colaborando con el comando electoral, es decir, con las Fuerzas de Seguridad Nacionales, para administrar el ingreso de las personas al establecimiento escolar. ¿Y este facilitador es uno por colegio? Es uno por colegio, y en este caso en Corrientes va a haber una colaboración del Ministerio de Educación, que va a colocar otro agente
agente sanitario para que trabaje a la par con este facilitador Me lo imagino sanitario. a los chichichis. Ey. No, en las elecciones provinciales que tuvimos nosotros, teníamos un puesto afuera. Sí. Cuando entrabas, pero está bueno que exista el rol ya de... Bueno, la policía también, hay que decirlo, por lo menos en el lugar donde me tocó votar, ahí en el lugar, estaba la policía oficiando a veces Claro. de rociador de alcohol, de separar a la gente, Sí, porque en la los gente metros. en las colas se van a hacer afuera de las Se van a escuelas, hacer ¿no? afuera, y aprovecho para aclarar que como son elecciones nacionales, la fuerza de seguridad que va a intervenir o que van a intervenir son las fuerzas nacionales. Gendarmería. La policía en este caso va a estar para colaborar, pero en el perímetro de cada establecimiento escolar. Muy bien. Muy y bien. obviamente también, la segunda figura es la del delegado electoral o de la Junta Electoral, que en realidad va a ser o suele ser el director de cada establecimiento escolar, que básicamente su principal función es la de actuar entre nexo entre cada establecimiento escolar y obviamente la Junta Electoral por cualquier conflicto que pueda ocurrir o tener lugar ese día, ¿no es cierto? Y también para colaborar y asistir a los presidentes de mesa. Muy bien. ¿Con qué documento puedo ir a votar? Esa es siempre una cuestión, ¿viste? Porque tengo el documento, pero yo me hice hace poco uno nuevo, ¿y cuál figura en el padrón? ¿Con cuál tengo que ir? Bueno, esto es fundamental y aprovecho también para transmitir que es de suma importancia que consultemos el padrón, ¿no es cierto?, antes del día domingo para ver dónde votamos. Puede ser que con la incorporación de los menores de 16, 17 años, Claro, que recordemos que corran, van claro. a estar habilitados para votar en estas elecciones nacionales, en las PASO y en las del 14 de noviembre. Tenemos que consultar obviamente el padrón antes del día domingo para ver dónde votamos y también facilitar el trabajo del presidente de mesa y los fiscales manifestando ese día domingo el número de orden, ¿no es cierto?, que muchas veces no lo hacemos, y eso facilita mucho el trabajo de estas personas. Pero en cuanto a los DNI, respondiendo a la pregunta, todos los DNI en principio sirven, o los documentos, mejor dicho, sirven para acreditar válidamente la identidad. ¿Qué es lo que debemos verificar o qué es lo que debe verificar el presidente de mesa y los demás fiscales? Es el último DNI que figura en el padrón, es decir, el último DNI que tramitó la persona, es decir, el actualizado. Y va a poder votar la persona con el DNI que figura en el padrón o con uno posterior, es decir, con uno más nuevo, para que se entienda. Con el anterior no. Con el anterior no va a poder votar porque obviamente no es el habilitado y no es el actualizado, el último que tramitó. Para ser claro, con el DNI que figura en el padrón o con uno posterior puede acreditar cada persona válidamente su identidad. Bueno, ahí vemos... Yo voto en la misma escuela, recién estuve Yo no me averiguando. fijé, porque no me estoy confiando. no estoy confiando. www.padrón.gov.ar www.padrón.gov.ar. Ahí te piden que ingreses tus datos, estamos viendo a través de la pantalla, ingresas tu DNI, sexo, distrito, que sería Corrientes, y después te hacen escribir lo que está ahí y ya te aparece establecimiento. Yo, el mismo, escuela número 444. Mirá si voto en Casisla yo. No. No, pero puede ser que votes en alguna otra escuela, Sí, porque claro. 30.000 chicos van a votar, o Sí. van a sumarse. Bueno, están habilitados, digamos. Hay que ver Sí, cuántos van. son en realidad para Corrientes 22.600 más o menos los menores que se incorporan de entre 16 y 17 años, a razón de 11.000 por sexo, es decir, 11.000 y moneda masculinos y 11.000 más femeninos. Esos son obviamente los menores de 16 y 17 años que se incorporan y están habilitados para votar en estas elecciones de la PASO, y también lo van a poder hacer en las elecciones del 14 de noviembre. Bien, a mí me toca la misma escuela, pero cambié de orden y cambié de mesa. Me fui más lejos. En el mejor de los casos sí, solamente Claro. vamos a estar Sí, en el mismo en la misma establecimiento escolar, pero va a variar el número de mesa en la que estemos empadronados, ¿no es cierto? Ahí está. Bueno, Bueno, a ir averiguando todo el mundo y a ir a votar el domingo. Hay que hacer cola afuera, hay un protocolo sanitario que cumplir, pero por supuesto está bueno defender el voto y el derecho a votar estas pasos que tienen una importancia interesante. Digo, es la posibilidad de nosotros, y se desnudan las internas de cada partido, nosotros como ciudadanos podemos elegir a quién votar. Creo que está bueno eso. Quiénes van a ser los candidatos. Sí, tal cual. bueno, Yo te quiero preguntar, José, Sí, más bueno. allá de todo esto, ¿qué opinás sobre el sistema de boleta única? No sé si llegaste a ver en Santa Fe, yo me acuerdo que voté en su momento. Me parecía piola, obviamente había detractores y gente que estaba más de acuerdo, ¿no? Una boleta donde vemos las caras de todos los candidatos, la mayoría, y donde hay que hacer una crucecita. Uno elige cada uno de sus candidatos y de hecho podías hacer... es como una especie de corte de boleta más rápido, si se quiere, donde había que doblar el sobre, entonces vos podías elegir el intendente de tal partido, pero a su vez el concejal y el gobernador, podía hacer como una ensalada media rara. ¿Lo ves probable eso? ¿Qué pros y qué contras?
En principio, bueno, la verdad que es muy buena tu pregunta y debemos diferenciar lo que es la boleta única a la boleta electrónica. Claro, no sí, son la no misma se cosa. confunda. La boleta única obviamente podemos tener, para que se entienda, una especie de cartulina y marcar, ¿no es cierto?, ahí a los candidatos que Tipo queremos multiple votar, choice. claro. Y la boleta electrónica, no olviden ustedes que hubo un intento ya de avanzar en la ciudad capital, ¿no es cierto?, en unas elecciones anteriores, que se hizo una prueba piloto en realidad, que era boleta electrónica, ¿no es cierto? Con nuestro sistema actual, es decir, de boletas, del número de boletas y colectoras y adhesiones, etcétera, pero una boleta electrónica, es decir, Sí, uno elegía la opción en la claro, pantalla como si y fuese luego un cajero imprimía automático y su elegía voto, ahí. ¿sí? Hecha esta aclaración, me parece que tendríamos que primero replantearnos el sistema actual, ¿no es cierto? La cantidad de boletas que encontramos en el cuarto oscuro, más que nada en las elecciones provinciales, ya hace un poco más dificultoso que las personas, que el elector pueda elegir válidamente a quién votar, ¿no es cierto? Más allá de que no hay que subestimar el voto de las personas, pero debemos replantearnos y bueno, buscar el mejor sistema posible, ¿no es cierto? Sea el de la boleta única o el de la boleta electrónica. Yo creo que es la discusión que se viene, ¿no es cierto? De replantear justamente nuestro sistema electoral y adecuarlo a estos tiempos y a facilitar obviamente a que las personas puedan manifestar válidamente su voluntad y con la mayor facilidad posible. Mucha gente quedó como así perdida con esto de Sí, tantas la boletas. verdad Y la que verdad sí. que eso Y es algo era que- todo un tema. Y después también, más allá de perdido, me parece que te da, no sé si la palabra es fiaca, pero no te da la seguridad esto de cortar la boleta. Por ahí vos podés llegar a conocer al concejal, al segundo candidato a concejal, pero te cierra más no sé, el intendente, otro intendente, y decís, bueno, todo lo que está con el intendente. Y así se arrastra, el famoso arrastre de candidatos y demás, y me parece, no Ahora, sé, puertas qué repercusiones adentro tuvo la de los boleta partidos, única. ¿será que se están haciendo estos planteos? Sí, pero me parece que no les conviene. Me parece que a los partidos políticos no les conviene modificar el modo de elección. Y en realidad es algo que indudablemente se va a empezar a hablar, se habla. Sí. No se olviden que nuestro sistema electoral tiene que ser modificado a través de la legislatura, es Claro. decir, debe darse la discusión ahí y bueno, modificar en realidad nuestra norma electoral y como les digo, buscar la mejor forma de facilitar el desarrollo de las elecciones y las sucesivas elecciones que podamos tener en el futuro. Pero sí que se habla, sí que se discute y yo creo que pronto vamos a tener novedades y vamos por lo menos a establecer esta discusión, a ponerla sobre la mesa y buscando la mejor manera, ¿no es Sí, cierto? quizás se me ocurre, mira, pensando en voz alta, una pavada lo que voy a decir, pero así como se hace en distintos lugares de América estas especies de plebiscitos, quizás no en una votación para elegir nuestros representantes, sino en algo menor, o no, después estará en discusión, pero por ejemplo, no sé, hacemos otro puente, Chaco Gorret, y Claro, votemos, plebiscito. y usemos este Que sistema funciona, para ver cómo funciona. En Sí. el interior, en Bellavista, he visto Bueno, que por ejemplo. han hecho ese tipo de cuestiones. Pero Se dentro con- del municipio se vota, digamos, tiene un nombre, algo participativo se llama. Puede Tiene un ser. nombre. Sí, sí. Y la gente vota por qué proyecto Claro. está más copado para hacer, digamos. Bueno, por eso, y que, Está y bueno. que así sean una cantidad, no que sea por sí o por no, porque si no volvemos lo mismo, estos Claro. dos grandes frentes y demás. Pero qué sé yo, te la tiro vos que estás movida, capaz que... Te la dejo ahí, te la dejo ahí. El señor que más sabe, la verdad hemos tenido el lujo de traerlo aquí. Quizás el domingo, si tiene algún ratito, se puede pegar una vuelta también. Vamos a estar aquí desde las 5 de la tarde. La invitamos si no tiene le otras pi- actividades. si no le pinta la traición como otros. Mira. Si no tiene otras actividades, Sí, su gente compañera como- también está que fue otra invitada, radio. su correligionaria. Pero en principio usted. Bueno, muchas gracias y sí, vamos a hacer todo lo posible para poder compartir. La verdad que es de suma importancia poder hablar de estos temas y obviamente aclarar algunas cuestiones que no están muy en claro en cuanto a las elecciones y básicamente sumar ¿no es cierto?, a que las personas puedan concurrir, a que se saquen las dudas y puedan elegir válidamente a quienes los van a representar en cada uno de los cargos, ¿no es cierto?, electivos. Y vayamos a votar. Claro. Votemos. Vamos a votar y a fiscalizar también, También. todos los que podamos, ¿no es cierto?, a concurrir a fiscalizar ese día domingo y a participar activamente de las elecciones. Ahí está, cuidemos la democracia entre todos, que es Todos lo más y lindo todas. que tenemos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes y bueno, a disposición para lo que pueda serles útil.